Yo creo que la vigencia después de 200 años del pensamiento de Guridi y Alcocer exigía de alguna manera introducirse un poco en el estudio, en la análisis de su propia vida y de su propia obra política jurídica de carácter constitucionalista. De ahí, como tlaxcalteca y originario del municipio de San Felipe Ixtacuistla, del cual soy el cronista oficial, donde él nació, pues me obliga a introducirme a estudiar diversas obras, diversas fuentes y poder sobre todo configurar un aspecto pues no tan solo del ser humano, sino del humanista, del hombre ilustrado, del hombre influido por la filosofía francesa, es decir, por todo el pensamiento revolucionario. Y con esto quiero precisar que el primer artículo de la Constitución de Cádiz, la autoría es prácticamente de él y se refiere a la soberanía nacional, en que la soberanía pues radica principalmente en el pueblo, pero se delega en sus representantes. Otro aspecto también fundamental al que se enfoca es, por ejemplo, a la libertad de expresión. Él había percibido, había sentido esa represión que se vivía en cuanto a la difusión de las ideas, en cuanto al derecho que no existía de reunirse colectivamente. Camaleón de viento se refiere a un dicho de la colonia en cuanto a que la esperanza, la ilusión llega al hombre, al ser humano. Pero así de inmediato que puede estar la ilusión, la alegría, tiende a desaparecer o desaparece. La vida de Guridi Alcocer no fue tan fácil. Él, por ser de origen muy pobre, muy humilde, pues pasa muchas vicisitudes en ese sentido de carencias materiales. Guridi Alcocer, no obstante todos los méritos intelectuales, académicos, diría yo hasta políticos que tiene, nunca es favorecido por la alta jerarquía religiosa. O sea, siempre lo tienen, incluso hasta más que premiado, castigado. Le sirvió a la larga, que es lo que él más adelante resumirá, como una experiencia que supo aprovechar. ¿Por qué? Porque es cuando se pone a leer a fondo a los pensadores franceses, a los grandes filósofos políticos como Rousseau, como Voltaire. Ese periodo de aparente ostracismo a que lo condena la Iglesia, él aprovecha en sentido positivo. Y yo creo que Guridi Alcocer es uno de los personajes mexicanos que no le pide nada a un fray Servando Teresa de Mier, que no le pide nada a Ramos Arizpe, que también fue su amigo y compañero. O sea, los reconocimientos fueron posteriores a una gran actividad intelectual, política, legislativa, pero no fue fácil llegar a ello, ¿no? Guridi Alcocer estaba demasiado facultado intelectualmente hablando, ¿no? Dominaba 3, 4, 5 idiomas, el español, el latín, el griego, el francés y el náhuatl. Entonces era un políglota, era un hombre consumado en el sentido de que siempre estuvo desde joven preparándose, estudiando, pero no se había estudiado a fondo la personalidad humana de Guridi y Alcocer. En sus notas o diario está expresado de manera abierta, de manera sincera, honesta, se diría por parte de los críticos hasta de manera descarnada, ¿no? ¿Quién era Guridi y Alcocer? Escribe con todos sus defectos, o sea, lo que son sus defectos humanos, lo que son sus pecados, porque incluso Guridi y Alcocer, ya ordenado como sacerdote, tiene relaciones platónicas, se enamora de mujeres, confiesa su afición a los juegos de azar, que es de manera compulsiva, de manera obsesiva. Entonces lo más sorprendente de Guridi y Alcocer es su espíritu autocrítico. No oculta ninguno de sus defectos. Y la otra parte son sus textos, sus escritos políticos, los artículos que él fue a proponer, a argumentar, a defender a las Cortes de Cádiz. Es decir, la parte biográfica y la parte política. Entonces hay estas dos facetas, además de otras múltiples, como son precisamente que él es espía político al servicio de Morelos y Pavón, en donde él escucha
todo lo que puede escuchar, digamos, en Palacio y transmitírselo, sobre todo en la época en que Calleja pues está combatiendo a todos los insurgentes. Entonces Guridi Alcocer escucha cosas que inmediatamente le informa. Por otro lado, repito, Guridi Alcocer es uno de los más grandes tribunos que ha habido en México. Está catalogado por su verbo, por la profundidad de su pensamiento, como el mejor orador que hubo en las Cortes de Cádiz. Es también, diría yo, cronista de la época, ¿no? Que se emparenta mucho con Fernández de Lizardi, el periquillo Sarmiento, que escribe mucho las costumbres de toda la colonia, mientras Fernández de Lizardi aquí está defendiendo también la libertad de expresión, Guridi Alcocer le está defendiendo en las Cortes de Cádiz, pero a nivel legal, a nivel jurídico. Este retrato costumbrista también habla de la economía colonial, cuáles son los padecimientos, las carencias que está sufriendo el pueblo desde el punto de vista del sacerdote cristiano, católico, que desde ese punto de vista los ayuda espiritualmente, incluso hasta materialmente, pero que sabe que esa ayuda no es suficiente, sino que tiene que hacer una gran revolución, una serie de reformas mediante un documento y mediante otra actitud política que cambie la situación en México, ¿no? Porque según el doctor León Portilla, para él, conociendo la vida y la obra de Guridi Alcocer, es el mexicano que llega con el máximo afán de haber cumplido un afán justiciero. Dice, es el que muestra más afán justiciero a favor de los pobres, de los oprimidos en la colonia. Entonces, él va más allá de la simple piedad, solidaridad, compasión cristiana y se pone en el papel de legislador, ¿no? Cosa que logra porque Guridi Alcocer también tiene la preparación en leyes, es abogado, jurisconsulto. Entonces, la vida de Guridi Alcocer, pues creo que es una de las vidas más importantes que en cuanto a su proyección, en cuanto a su legado, ha tenido este país.